Listo. El result set nuevamente decíamos entonces llamado rs va a ser igual a nuestros estamentos preparados están en ps.execute query, es decir que vamos a ejecutar la sentencia SQL y posteriormente, ya que tengo mi resultado en rs, voy a hacer un barrido a él a través de un web, ¿sí? Abro y cierro llaves, mientras rs.next tenga datos. Entonces creemos ahora un objeto de la clase ciudad llamado cgrande, ¿cierto? Que va a ser igual a una nueva ciudad, ¿sí? ¿Qué parámetro recibe la ciudad? Entonces vuelvo nuevamente aquí a mi cuadro en Excel, a mi guía, y ciudad tiene tres parámetros, un entero, un string, un entero. Entonces el primero es un entero, entonces voy a decirle que es rs.get, obtener un entero. ¿De qué columna? De la columna llamada code ciudad, ¿sí? Posteriormente voy a tener rs.get, ahora un string. ¿Qué string voy a obtener? El nombre, ciudad, ¿sí? Y de igual manera con rs.getIn, que también es un entero, ¿cierto? Voy a devolver codeDepth, ¿sí? Básicamente ese es mi constructor de una ciudad, miremoslo acá, ¿sí? Tengo code de ciudad, lo tengo, ciudad y codeDepth, ¿listo? Ya que tengo mi objeto que almacena los datos de la consulta, le voy a decir que se añada ¿dónde? A la lista ciudad, punto, añadir la C de ciudad, ¿sí? Aquí termina mi while, voy a subirlo aquí, y después de mi while, ¿qué voy a decir? Que de alguna manera cerremos esa conexión, rs.close, y finalizamos con el retornar lc, la lista de ciudades. Sí, me están dando aquí algunos errores, miremos el por qué lo está haciendo, control shift O. Tengo aquí llaves, rs, aquí está mi web. Miremos aquí el primer error. El error básicamente es que me hace falta añadir las posibles excepciones, que se añadan a la declaración las posibles excepciones, SQL exception, y no era más, ¿sí? Entonces ya tengo una función pública que me retorna una array list de la clase ciudad llamada listar ciudades, que me pide como dato de entrada un entero que va a ser el código del departamento. Se instancia un objeto llamado lc, que es una array list de ciudad. Se preparan los estamentos en ps con la sentencia SQL select asterisco from ciudad, donde el código de departamento va a ser igual a la variable que ingresé. Ejecuto la query, ejecuto la sentencia y se almacena mi resultado en rs en un result set. Hago un barrido a ese resultado, así, de esta manera, a través de un while, mientras hayan elementos. Creo un objeto C de ciudad con los parámetros que se consultan y se van a añadir a la lista, a la array list, uno por uno hasta el último elemento. Cierro la consulta y posteriormente retorno el valor de LC. ¿Listo? Y ya para finalizar voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Voy a copiar esta función, la voy a copiar nuevamente y la voy a modificar para que sea ya una función que me consulte un conductor. Este sí va a ser un conductor nomás, un conductor, ¿cierto? Vamos a seleccionar un conductor. La declaración de la función consultar conductor es de igual manera una función pública que me devolverá una array list ya no de ciudad, me va a devolver una array list de conductor que se va a llamar buscar guión de piso conductor y me va a pedir un entero. ¿Cuál es mi llave primaria aquí? El id condu. Entonces le voy a llamar id, ¿sí? Un entero llamado id de condu. Declaramos el objeto ArrayList pero de tipo conductor llamado lc lcon
conduct, le voy a poner lista de conductores de tipo conductor. ¿Sí? Preparo los estamentos, le digo que la sentencia va a ser select asterisco from de la tabla conductor, donde el ID condu, ¿sí?, va a ser igual a lo que yo tenga en la variable que él ingresa, que es el ID del conductor. ¿Sí? El result set ejecuta la query, hacemos un barrido de él, ya no será un objeto de la clase ciudad, sino de la clase conductor, que se va a llamar condu, va a ser igual a un nuevo conductor. ¿Y qué parámetros pide el conductor para crearse? En primera instancia, id condu, rs.get es un entero. Si es un entero, si es un entero de 5 caracteres, punto get int de la columna id condu, coma, ¿qué me pide ahora? Dos string, dos varchar, nom condu y apple condu, coma, rs.get string, get string, ¿sí? Get string, el nombre de la columna se llama nom condu, ¿sí? Miren por acá, nom condu y apple condu, entonces, coma, rs.get string, ¿sí? Apple condu, ¿sí? Luego de apple condu me pide code ciudad, que ya lo tengo aquí, code ciudad, luego me pide el num de licencia, entonces rs.get, ese num de licencia es un varchar, entonces es un get string, ¿sí? Está en la columna num licencia, coma, después de num licencia me pide categoría, entonces num licencia y me va a pedir un string que es categoría y no más. Este departamento ya no lo necesito, lo voy a borrar. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Voy a crear un conductor llamado condu, al que le voy a ingresar los valores de la columna id condu, luego la columna nombre, apellido, código de la ciudad, el número de licencia, la categoría. Procedo a decir que L conduct es la lista, conduct, así le llame arriba, va a añadirme condu, el objeto anteriormente creado. Control Chifo para que me importe la clase conductor que hacía falta, y ya tengo aquí, retórneme L conduct, que es el elemento que tiene los conductores. Entonces vuelvo a mostrar el efecto de esta función. Es una función pública que me retorna un arreglo, una lista, un array list de la clase conductor, se llama buscar conductor, pero pide previamente un entero que es el ID del conductor a buscar, es decir que va a entrar a la tabla conductor y buscar al conductor que tenga este ID, por lo tanto siempre va a ser, el resultado va a ser uno solo. El array list conductor se va a llamar lconduct, ¿cierto? Va a ser un nuevo array list de ese tipo conductor. Se preparan los estamentos, select asterisco from conductor, donde el ID conductor, el ID condu, va a ser igual a la variable de entrada, al entero, a la identificación previa del conductor. El result set rs almacena el resultado de la query si existe un conductor, ¿sí?, basado en ese ID. Entonces se crea un objeto condu y se añade la lista. Se cierra la conexión y posteriormente se retorna a él la lista de conductores bajo ese ID. Bueno, con esto ya tenemos nuestras tres funciones para consultar un conductor, para consultar las diferentes ciudades de un departamento, ¿sí?, que las tengo aquí, y para consultar la lista de todos los departamentos de una tabla. ¿Listo? Entonces, ya la parte siguiente corresponde al primer formulario, a la primera vista, al primer CRUD, que se va a llamar
dijimos nosotros lista adeptos que está aquí, ¿sí? Ya lo habíamos creado. Este lista adeptos debe tener la capacidad de alguna manera de almacenar o de mostrar bajo una interfaz gráfica, ¿cierto? Una lista de departamentos, debe permitirnos con esa lista de departamentos modificar un departamento, eliminar un departamento y, ¿por qué no?, crear también un departamento nuevo. En el siguiente video hablaremos entonces de esta interfaz.